Impuesto sobre la renta. Cálculo del impuesto sobre utilidades de actividades lucrativas. La base o fundamento legal del impuesto sobre la renta lo encontramos en el libro número 1 del Decreto 10/2012, Ley de Actualización Tributaria, y Acuerdo 213/2013, Reglamento del libro 1 de la Ley de Actualización Tributaria. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo que se genera a favor del Estado y que se calcula ya sea sobre los ingresos, rentas o ganancias que obtenga toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o no en el país, así como cualquier ente, patrimonio o bien que especifique la ley, que provenga de la inversión de capital, de trabajo o de la combinación de ambos. Categorías de renta. El artículo 2 del Decreto 10/2012 hace una categorización o clasificación de la renta según su procedencia de la siguiente manera. Rentas de actividades lucrativas. Este tipo de renta se refiere al ingreso y ganancia que las empresas mercantiles obtengan en el desarrollo de sus actividades, exceptuando las rentas de capital. Rentas de capital. Se refiere al ingreso monetario que percibe cualquier persona individual o jurídica por la tenencia de un capital o por el arrendamiento de sus activos fijos, o por la ganancia en la venta de estos. Rentas del trabajo. Se refiere a toda retribución o ingreso de dinero que provenga del trabajo personal prestado en relación de dependencia por personas individuales residentes en el país. En este video tutorial nos vamos a enfocar a las rentas de actividad lucrativa, dejando el estudio de las rentas de capital y las rentas del trabajo para otros videos tutoriales. Rentas de actividades lucrativas. Este tipo de renta se refiere al ingreso y ganancia que las empresas mercantiles obtengan en el desarrollo de sus actividades, exceptuando las rentas de capital. Como puede ver en pantalla, hemos colocado la palabra ingreso en color azul y ganancia en color verde, ya que es importante aclarar que ingreso y ganancia no es lo mismo. Llámese ingreso a cualquier cantidad de dinero que entra a las cajas de la empresa, mientras que la ganancia es la cantidad de dinero que le queda a la empresa después de restarle a sus ingresos los gastos necesarios para que la empresa funcione. Según el artículo 14 del Decreto 10/2012, los regímenes de declaración para la categoría de rentas de actividades lucrativas son los siguientes: régimen opcional simplificado y el régimen sobre utilidades. Veamos unas diferencias entre ambos regímenes. En el régimen opcional simplificado, el impuesto se calcula sobre los ingresos, mientras que en el régimen sobre utilidades, el impuesto se calcula sobre la ganancia. En el régimen opcional simplificado se hacen declaraciones y pagos mensuales, mientras que en el régimen sobre utilidades se hacen declaraciones y pagos trimestrales. En el régimen opcional simplificado, la tarifa del impuesto es del 5% para los primeros 30.000 quetzales, más un 7% sobre la cantidad que excede a los 30.000 quetzales. En el régimen sobre utilidades, la tarifa es del 25%, que recae sobre una renta imponible, es decir, ingresos menos gastos. En el régimen opcional simplificado, el contribuyente es sujeto a retención del impuesto sobre la renta, al emitir facturas mayores de 2.500 quetzales sin incluir el IVA. Mientras que en el régimen sobre utilidades, el contribuyente es agente retenedor, es decir, retiene el impuesto sobre la renta a otros contribuyentes. Tarifa del impuesto. Para explicar la tarifa del impuesto que se paga en cada uno de los regímenes, vamos a suponer que le estamos llevando la contabilidad al almacén nuestra empresa. Si por ejemplo, nuestra empresa en el mes de enero obtiene ingresos de 50.000 quetzales, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto 10/2012, los primeros 30.000 quetzales pagan 5%. En este caso, al multiplicar 30.000 quetzales por el 5%, da como resultado 1.500. Mientras que el excedente de 20.000 quetzales, porque 50.000 quetzales de ingresos mensuales menos los primeros 30.000, da 20.000 quetzales.
los cuales multiplicamos por el 7%, da como resultado 1.400 quetzales. Al sumar los 1.500 quetzales de los primeros 30.000 quetzales con los 1.400 quetzales, que es producto del excedente, da como resultado 2.900 quetzales, que es el total a pagar a la SAT por concepto del impuesto sobre la renta. En cambio, en el régimen sobre utilidades, si nuestra empresa de enero a marzo obtiene ingresos de 150.000 quetzales y los gastos del trimestre son los siguientes: compra de mercadería 60.000 quetzales, alquiler 15.000 quetzales, sueldos 45.000 quetzales y servicios varios 4.000 quetzales. Total de egresos 124.000 quetzales. Y si a los 150.000 quetzales le restamos los 124.000 quetzales de gastos, da como resultado una ganancia de 26.000 quetzales. Esos 26.000 quetzales, de acuerdo al artículo 36, decreto 10/2012, se multiplica por la tarifa del 25%, dando como resultado 6.500 quetzales de ISR a pagar a la SAT. Así que, con base en lo anterior, ¿qué régimen es más conveniente? Como contadores, uno debe asesorar a sus clientes sobre qué régimen debe inscribirse, ya que por un lado la SAT va a procurar recaudar la mayor cantidad de dinero posible a través de los impuestos, mientras que las empresas van a hacer lo posible por pagar menos impuestos. Y es el trabajo del contador asesorarle a su cliente qué régimen es el que más le conviene económicamente. Para ello, veamos un caso práctico. Hablando del régimen opcional simplificado, aunque este régimen de declaración es mensual, solo para ver qué régimen le conviene más al contribuyente, vamos a suponer que las ventas de enero a marzo fueron de 150.000 quetzales. Lo anterior implica que de ISR pagaría así: los primeros 30.000 quetzales el 5%, o sea 1.500. Y el excedente de esos 30.000 quetzales pagarían 7%, dando un total de 8.400 quetzales. Al sumar los 1.500 quetzales más los 8.400 quetzales, el ISR a pagar a la SAT es de 9.900 quetzales. En cambio, en el régimen de cierres parciales, si los ingresos afectos de enero a marzo son de 150.000 quetzales y los gastos deducibles son de 124.000 quetzales, la ganancia del trimestre es de 26.000 quetzales. Para explicar qué régimen es más conveniente, primero tenemos que sacar el porcentaje o margen de utilidad de la empresa, el cual se obtiene dividiendo los 26.000 quetzales que obtuvo de ganancia entre el total de ingresos, que es de 150.000 quetzales, dando como resultado 0.1733, que al multiplicarlo por 100 da como resultado 17.33% de margen de utilidad. Entonces, a los 26.000 quetzales los multiplicamos por la tarifa del impuesto, que es del 25%, dando como resultado 6.500. Como podemos notar, el contribuyente en este caso pagaría más si se inscribe en el régimen opcional simplificado que si se inscribe en el régimen de cierres parciales. Pues en el régimen opcional simplificado pagará 9.900, mientras que en el régimen de cierres parciales pagará 6.500 quetzales. Como vimos en este caso, el margen de utilidad fue del 17.33%, y este régimen es adecuado si ese porcentaje de utilidad no supera el 26.4% de sus ingresos afectos. De lo contrario, sería mejor inscribirse en el régimen opcional simplificado. Problema a resolver. Si un comerciante le pregunta a usted qué régimen de contribución de impuestos sobre la renta de actividades lucrativas le recomienda, proporcionándole la siguiente proyección para el primer trimestre del año: ingresos afectos proyectados de enero a marzo 350.000 quetzales, gastos deducibles 240.000 quetzales. Los primeros 30.000 quetzales sabemos que pagan 5%, dando como resultado 1.500. Y el excedente de esos 30.000 quetzales, que son 320.000 quetzales, los cuales multiplicamos por el 7%, da como resultado 22.400 quetzales, por lo cual el total a pagar a la SAT es de 23.900 quetzales.
mientras que en el régimen de cierres parciales los ingresos afectos del trimestre son 350.000 quetzales menos los gastos deducibles 240.000 quetzales. Total de renta imponible 110.000 quetzales, los cuales multiplicamos por el 25% que es la tarifa del impuesto en ese régimen de cierres parciales, dando como total de ISR a pagar de 27.500 quetzales. En este caso vemos que al contribuyente le conviene más inscribirse en el régimen opcional simplificado, puesto que en este régimen paga 23.900 mientras que en el otro paga 27.500. Esto se debe a que el margen de utilidad de la empresa es mayor al 26.4% recomendado. En este caso es del 31%. Continuando con el tema, en este momento nos vamos a referir única y exclusivamente al régimen sobre las utilidades. Como se dijo anteriormente, en este régimen las declaraciones que se hacen ante la SAT deben ser trimestrales y la tarifa del impuesto del 25% recae sobre una renta imponible. El decreto 10/2012, Ley de Actualización Tributaria, permite dos maneras de determinar esa renta imponible. La opción A, determinar una renta imponible a través de cierres contables parciales. Y opción B, cálculo de una renta imponible estimada del 8% de sus rentas brutas. Veamos ahora la opción A, el caso de cierres parciales. La fórmula completa para el cálculo del impuesto sobre la renta de actividades lucrativas, régimen de declaraciones y pagos trimestrales o cierres parciales es la siguiente. A la renta bruta se le restarán las rentas no afectas, en este caso las rentas de capital. También se le restarán los costos y gastos de operación, tanto los deducibles como los no deducibles, dándonos como resultado una renta neta, a la cual le restaremos las rentas exentas si es que las hubiere, pero en las empresas lucrativas no hay, y le vamos a sumar los costos y gastos no deducibles, dando como resultado una renta imponible, es decir, el monto sobre el cual se calcula el impuesto sobre la renta. Para entender la fórmula anterior, veamos el siguiente problema. Si una empresa inscrita en el régimen de declaraciones y pagos trimestrales del impuesto sobre la renta en un trimestre en sus registros contables aparecen los siguientes datos: ingresos totales de 1 millón de quetzales, en los que se incluyen 32.000 quetzales de rentas de capital. Los gastos de operación de la empresa suman 675.000 quetzales, de los cuales hay 25.000 quetzales que corresponden a gastos no deducibles. De acuerdo con la ley, se le solicita que determine lo siguiente: renta bruta, renta neta, renta imponible e impuestos sobre la renta. La renta bruta es el total de ingresos, es decir, 1 millón de quetzales, que incluyen rentas afectas como no afectas. La renta neta es el resultado de restarle a la renta bruta las rentas no afectas, que en este caso son los 32.000 quetzales de ingresos de capital, y también restándole los gastos de operación de la empresa, que suman 675.000 quetzales. Por lo tanto, la renta neta da 293.000 quetzales, siendo que dentro de los 675.000 quetzales hay 25.000 quetzales que corresponden a costos no deducibles. Estos 25.000 quetzales se deben sumar a la renta neta, dando como resultado 318.000 quetzales. Y al multiplicar los 318.000 quetzales por la tarifa del impuesto, que es del 25%, da como resultado 79.500 quetzales de impuesto a pagar a la SAT. Veamos ahora el caso B, renta estimada del 8%. El cálculo del impuesto en esta opción se simplifica, pues solo se multiplica el valor de la renta bruta, renta en la que no se incluyen los ingresos de capital, multiplicando esa renta bruta por un 8% como renta imponible estimada, es decir, una renta supuesta o no real. Y el resultado se multiplica por la tarifa del impuesto, que es del 25%.
Si los ingresos brutos del trimestre de enero a marzo es de 150.000 quetzales, entonces esos 150.000 quetzales se multiplica por el 8%, dando como resultado 12.000 quetzales de renta imponible, la cual multiplicamos por el 25%, que es la tarifa del impuesto, dando como resultado 3.000 quetzales de impuesto sobre la renta a declarar y pagar. La ley da opción de determinar la renta imponible a través de la renta estimada del 8% solo para facilitar la declaración y pago del impuesto cada trimestre, pero al finalizar el periodo contable en esta opción de renta estimada, se deberá también hacer una declaración anual del impuesto, con la fórmula que aprendimos en la opción A, es decir, la opción de cierres contables, descontando del ISR anual los pagos que se hicieron durante los trimestres que tiene el año. Con esto queremos decir que anualmente, no importa si se toma la opción de cierres parciales o la opción de renta estimada, el impuesto a pagar será el mismo. Le invitamos a que se inscriba en nuestro curso libre de contabilidad inicial en 30 lecciones. Muchas gracias por su atención.